Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Está fresquito, pero son todos valientes, están acá, muy bien, muy bien. Y el Señor, que no es deudor de nadie, nos bendice. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿qué les parece? ¿Hacemos una oración y arrancamos? Señor, te damos gracias porque tú eres el que nos une. Te damos gracias, Señor, porque nos amaste primero y nos estás enseñando a amarnos unos a otros, Señor, a ser familia. Gracias, Señor, porque esta es una familia bien grande. Gracias, Señor. Señor, en esta tarde, en esta noche, queremos conocerte un poco más. Queremos escuchar tu palabra un poco más y queremos adorarte, Señor. Bendecir tu nombre, darte la gloria de vida a tu nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des espíritu de revelación y de sabiduría, Señor, para conocerte más. Que tu espíritu sea el que nos revele, Señor, cada cosa que nos enseñes hoy. Señor, y te damos gracias porque sabemos que es así. Te glorificamos, Padre. Te glorificamos, Hijo. Y te glorificamos, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy escuchaba y alguien decía, y me quedé pensando, ¿no? Cuando somos agradecidos con alguien que nos da algo, a ese alguien le da ganas de darte más cosas, ¿no es cierto? Porque es como que nosotros reconocemos lo que Él nos da. Con Jesús pasa lo mismo. Así que vamos a entrar en su presencia con gratitud. ¿Qué les parece? Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor.
nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dios de pactos que guarda sus promesas, que cumple su palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia soy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, quiero estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de ese santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia soy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de ese santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia soy aquí. Por tu gracia soy aquí. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad.
Gracias por la cruz, oh Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar, moriste en la cruz en mi lugar, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Sí, Señor, eres el único digno. Nos ponemos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Y gracias porque tú nos conoces, nos ves a cada uno, Señor. Y te pedimos que hables a nuestro corazón en este día y que sea tu voz en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Quedamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a hablar de la propiciación. Es una palabra difícil que a veces no sabemos qué significa. Lo leemos en la palabra de Dios, pero no entendemos qué significa, ¿no? Y para empezar quiero hacerles una pregunta. ¿Qué les parece? ¿Dios se enoja? Bueno, no importa, no importa, no importa. Cada uno tiene su pensamiento, ¿no? Dios es bueno. Lo conocemos como un Dios de amor, y es verdad. Pero Dios también se enoja, porque
Si no, pensemos en el diluvio. En el diluvio todas las personas murieron, a excepción de 8 que estaban en el arca. Pensemos en Sodoma y Gomorra, que hizo caer fuego del cielo y los consumió a todos. En Israel, en el desierto, que por no obedecerle tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Después cuando también los llevó al cautiverio por no obedecer a Dios. La palabra de Dios dice que por su misericordia no somos consumidos. Porque Él es misericordioso, es que todavía estamos en pie, pero en realidad lo merecemos. Y dice también la palabra de Dios que Dios es fuego consumidor. Pero no le digo todo esto para asustarlo, porque nosotros sabemos, conocemos a un Dios de amor. Pero claro, esta idea de un Dios de ira, no estamos muy acostumbrados a escucharlo, ¿no? ¿Y qué significa esta palabra propiciación? Bueno, propiciar es apaciguar la ira de Dios. Eso significa la palabra propiciación. Y claro, la idea de este Dios airado, nos gusta más un Dios de amor, la verdad, a todos nos pasa. Nos gusta que nos digan que Dios nos ama, y realmente es verdad que Dios nos ama. Claro, viste, no nos imaginamos un Dios enojado, pero Dios se enoja. Pero ahora vamos a ver qué tipo de enojo, porque no es un enojo como el nuestro. ¿Eh? Sí, es que Dios si no se enojara no sería justo. A ver, Él se enoja por el pecado, no se enoja con el pecador, no se enoja con las personas, se enoja con el mal que hay en el mundo. Nosotros también hacemos lo mismo con nuestros hijos o con nuestros hermanos, no sé, con los que estamos en casa. Cuando alguien no hace lo debido o qué sé yo, quebranta una regla puesta, nos enojamos y corregimos, ¿no? Decimos, no, esto no, ahora porque esto no lo hiciste bien, vas a tener tal, no vas a mirar televisión, no sé yo, le decimos a los hijos, ¿no? Y bueno, nosotros también como seres humanos tenemos un límite. Bueno, Dios también tiene un límite. Tampoco nos gusta el concepto de la ira de Dios porque estamos acostumbrados al concepto pagano de la ira, y ahí quiero dedicar un poquitito de tiempo. Después vamos a ir a leer unos pasajes bíblicos. Pero vieron que en el paganismo los dioses hay que hacerles sacrificio porque si no te castigan. Y esos sacrificios generalmente son animales, ¿no es cierto? Vegetales, bueno, no sé, cosas personales que le presentan, como por ejemplo en el Gauchito Gil. Vieron que el Gauchito Gil, a veces yo nunca fui, pero veo por televisión muchas veces que les dejan cosas de pertenencias de las personas, o las personas hacen una promesa y uy, no, tengo que cumplirla porque si no me va a castigar. Entonces estamos acostumbrados nosotros ese pensamiento que la ira de Dios es como eso, que si nosotros no cumplimos, nos castiga por no cumplir. Pero en realidad, Dios no es que pierde el estribo en cualquier momento, ¿no? Sino ante la menor provocación, no es que Él va a mandar fuego del cielo y nos va a consumir a todos, ¿no? Tampoco se enoja sin razón aparente, no es caprichoso, no es arbitrario.
Dios nunca actúa de forma irascible ni maliciosa. No es rencoroso ni vengativo. No es irracional ni impredecible. ¿Saben qué le provoca el enojo a Dios? Lo que les dije antes, el mal, el quebrantar sus leyes. Cuando alguien quebranta la ley de Dios, Dios se enoja. Pero tenemos a alguien que hizo la propiciación, que de eso vamos a estar hablando. Pero también vamos a explicar un poquito más que es distinta la ira de Dios a la ira nuestra. Nosotros cuando tenemos ira o nos enojamos, generalmente es porque alguien nos hizo algo que nos dolió. Nuestra vanidad fue herida, nuestro orgullo. Nosotros siempre reaccionamos porque nos toca algo, no, esto no me lo merezco, decimos. Entonces nos enojamos. Pero Dios no es así, ¿no? A Él solo le produce, la ira se lo produce el mal. Pero, ¿quién hace la propiciación? Porque dijimos que propiciar era apaciguar la ira de Dios, ¿no? ¿Quién hace la propiciación? ¿Quién apacigua la ira de Dios? Bueno, como les dije antes, en el contexto pagano es el hombre, el ser humano, el que apacigua al Dios con los sacrificios que le hace, con lo que le entrega. Pero acá en el Evangelio, no. Por más que nosotros le entreguemos lo que le entreguemos a Dios, nunca vamos a poder apaciguar la ira de esa manera, porque no hay cosa en esta tierra tan grande que pueda calmar la ira de Dios o menguar lo que nosotros hicimos. Porque nosotros tenemos que entender que nuestro pecado es una ofensa a Dios, que las cosas que nosotros hacemos que están mal, ofende la santidad de Dios, porque Dios es santo y puro. A usted le pasará también como a mí, que a veces, por ejemplo, a mí me pasa que a veces veo algo por la tele que digo, ay, esto no lo puedo ni mirar, qué terrible, ¿cómo puede ser que hagan eso o que digan eso? ¿No? Por ejemplo, que alguien mate a un chico de 17 años o un bebé de 2 años. El otro día estaba escuchando una madre con el padrastro que lo están investigando porque parece que le pegaban. Yo digo, ay, pero esas cosas, ¿no? Entonces uno es como que se pone mal. Imagínese Dios, que es más santo que nosotros, lo que le debe pasar. No es que lo hace a propósito, es que su santidad, su pureza, no puede ver al pecado, no puede estar cerca del pecado, ¿no? Entonces, nosotros nada podemos hacer, pero hay alguien que sí hizo, ¿no? Y es el mismo Dios que mandó para hacer propiciación. Mire, vamos a leer Romanos 3:25. Podemos leer un poco antes. Vamos a leer desde el versículo 22. Esto lo puso el pastor hoy en sala de emergencia. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Ninguno de nosotros podemos alcanzar la gloria de Dios. Estamos destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios, porque el pecado hace que estemos fuera.
Ahora vamos a leer el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora este versículo es el que va. A quien Dios puso como propiciación. ¿Quién puso? Dios. Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, Dios es el que toma la iniciativa de propiciar, de apaciguar la ira. Nosotros tendríamos que ser todos consumidos, condenados, pero hay alguien que Dios mandó, porque Dios mismo quería apaciguar su ira, y mandó a Jesús para que pudiera ser la propiciación, aplacar así la ira de Dios. Y en Primera Juan, está al final de la Biblia, casi, Primera Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, es Dios el que hace la tarea. No cabe duda de que el amor de Dios es la fuente de esta propiciación. No es la consecuencia. A ver, algunos dicen, pero Dios entonces es malo y Jesús es bueno. Porque Dios castiga o tiene ira, pero Jesús vino a aplacar la ira del Padre. No. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Mandó a Cristo porque nos ama. ¿Se entiende? Dios es amor. No solo nos ama porque Jesús vino, sino nos ama y por eso mandó a Jesús para que sea la propiciación por nosotros. Y no podemos decir que la propiciación hace cambiar a Dios, porque Dios no cambia. Él no cambia su ira por amor o enemistad por gracia. El carácter de Él es inalterable. Pero ¿sabe qué pasa? A través de Jesucristo nos mira y nos ve y tiene otro trato con nosotros. Nos ve como sus hijos. Entonces ya ese trato con nosotros es otro. Nos perdona, nos recibe. ¿Y saben por qué Él puede recibirnos a nosotros? Porque ya esa ira la descargó sobre Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, Él fue separado del Padre. Acuérdense que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre estaban unidos ellos dos con el Espíritu Santo también. Pero en la cruz, ahí fue separado del Padre. ¿Por qué el Padre lo desamparó en ese momento? Porque Jesús fue hecho pecado por nosotros. Todos nuestros pecados fueron cargados en Él. Entonces, porque fueron cargados en Él, el Padre se separó, tuvo que dar vuelta a la cara porque no puede ver el pecado, no puede estar con el pecado. Entonces, Jesús llevó la ira que nosotros teníamos que tener, Dios tenía que descargar sobre nosotros, la descargó sobre Él. Y también Jesús dice que descendió al infierno por nosotros. No se quedó mucho, gracias a Dios, porque al tercer día resucitó, pero la palabra dice que descendió a los infiernos. Es el lugar donde teníamos que ir vos y yo. Y todavía van los que no creen, porque a veces la gente piensa que el infierno es un cuentito.
pero no es un cuento. Al final del tiempo, Dios va a tomar a aquellos que no creyeron, porque en realidad el infierno estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Pero como el hombre desobedeció, entonces Dios tiene que ser justo. Y porque es justo, el que cree en Él ya no es condenado, dice la palabra. Pero el que no cree, sí. Pero ¿a qué me refiero? Ya la ira de Dios fue descargada en Jesús. Jesús fue al infierno y sufrió el infierno por vos y por mí, porque Él es la propiciación. Él es donde Dios descargó esa ira. Pero hay algo más en la propiciación. A diferencia de los paganos, que el sacrificio que hacen los paganos se trata en realidad de un animal, de un vegetal, de un mineral. ¿No le pasó que usted a veces va caminando y se encuentra algo ahí como, no sé, unas velas con cosas hechas y con... Yo me acuerdo que cuando yo me mudé ahí a Saavedra, donde vivía con mi marido, adelante tenía como un jardincito que daba a la calle. Yo después, mi casa estaba adentro. Y un día, pasó, no sé, un tiempo, no me acuerdo cuánto, digo, bueno, voy a poner unas plantitas. Y estaba moviendo la tierra y empiezo a sacar una bolsita de nylon y después adentro tenía unas semillas y después, bueno, ya me imaginé lo que era. Bueno, ¿sabe qué hice? Bendije a la persona. Le digo, si alguien puso esto acá y quiso traer una maldición a mi vida, yo la bendigo, Señor, bendecíla vos. Bueno, no, nunca me pasó nada, gracias a Dios. Pero ¿a qué me refiero? Que la gente hace ese tipo de sacrificios a los dioses paganos. Pero nosotros, en el Evangelio, el sacrificio no era una cosa, es una persona. Y no cualquier persona, ni siquiera un ángel. Fue Dios mismo encarnado en Jesús, quien se ofreció a sí mismo para pagar nuestros pecados y propiciarnos, propiciar la ira de Dios y para que nosotros podamos acercarnos a Dios confiadamente. Ya no temiendo que la ira va a caer sobre nosotros. Y ahora quiero mostrarles la imagen, porque todas las veces mostramos una imagen para que nos quede grabado la palabra. La vez anterior, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Un tren, muy bien. ¿Y de qué habíamos tratado? ¿Qué significaba el tren? Arrepentimiento, o sea que íbamos para un lado con el tren, una vía, y teníamos que volver. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Teníamos que volver porque estaba equivocado. Tomar otro tren. Eso nos hablaba de arrepentimiento. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida, que a veces está en la vía equivocada y tenemos que bajarnos y tomar el tren de Jesús, el que corresponde. Bueno, hoy la escena va a ser la propiciación, la escena es en el templo. Y para esto vamos a leer Éxodo 25, eso es en el Antiguo Testamento, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, capítulo 25. Y el versículo 17, del 17 al 22 vamos a leer. Acá son las instrucciones que le daba Dios a Moisés, que era el que estaba encargado, porque estaba el tabernáculo del Señor,
Dios le había encargado que haga un tabernáculo. El tabernáculo era para encontrarse el pueblo con Dios. Entonces, en ese tabernáculo estaba lo mismo que en el templo después. Había un lugar santo y un lugar santísimo. Había una cortina, como la que nosotros tenemos allá, pero de otra manera, más amorosamente hecha, toda con querubines y todo eso. Y detrás de la cortina había, era el lugar santísimo. Y ahí había una caja que se llamaba el Arca del Testimonio, una caja de madera. Y ahí, dentro de la caja había algunas cosas que Dios le había dicho. Pero sobre la caja había un cuadrado como de metal, pero de oro, una tapa, exacto. Y entonces esa tapa de oro era el propiciatorio, que también junto con esa tapa, era una sola pieza, había dos querubines enfrentados, que eran dos ángeles enfrentados, que es un poco lo que... Ah, perdón. Ahora volvemos a la Biblia. ¿Ven? Ahí está. Esa caja, que es el arca, con los querubines, y ahí está el sacerdote, que en realidad era el sumo sacerdote, entrando con la sangre, y tenía que poner la sangre en el propiciatorio. Y en el Antiguo Testamento era una vez por año que entraba el sumo sacerdote con la sangre de un animal que Dios había estipulado, que eran toros o machos cabríos, y con esa sangre entraba y tenía que ponerla ahí en el propiciatorio. Entonces Dios miraba la sangre y no castigaba al pueblo. Por un año, hasta el año próximo, era como que atemperaba, apaciguaba la ira de Dios, ¿no? Entonces ahora sí vamos a leer el pasaje, porque si no por ahí no se entiende lo que estamos leyendo. Éxodo 25, 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y de anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines de sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas al propiciatorio, sus rostros el uno enfrente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás en el propiciatorio, encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, ahí estaba como la presencia de Dios. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba, era como que entraba la misma presencia de Dios, pero tenía que entrar con la sangre. Ese era un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir después en el Nuevo Testamento con Jesús. ¿Y qué es una sombra? A ver, no sé si se... Hay muchas luces para ver lo que es una sombra, pero cuando una luz se enfoca, hay una sombra. Pero la sombra no es la esencia. Se parece, por ejemplo, a la figura, pero no es la figura. Entonces, esto del Antiguo Testamento se parecía, era como que Dios de alguna manera estaba diciéndoles, algún día va a venir realmente el Cordero que va a pagar definitivamente y va a propiciar mi ira definitivamente, pero eso va a ser más adelante. También en Levítico 16, Levítico 16. Levítico es el libro que sigue.
El verso 2 y 3 vamos a leer. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. ¿Ven? Esta era la orden de Dios. Y en el versículo 14 del mismo Levítico 16, dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera haré también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, eso era lo que Dios había ordenado, porque la ira de Dios estaba también en aquella época. Entonces Dios había mandado que el sacerdote entre con esta sangre y él veía esa sangre y se apaciguaba la ira de Dios. Pero como les dije, esto es una sombra de lo que iba a pasar cuando Jesús iba a venir. Y lo leemos en Hebreos 9. Nueve 24. Hebreos está casi al final de la Biblia. Podríamos leer desde el 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. O sea, lo que viene ahora, está diciendo Dios, es mejor que aquello que se hacía en la antigüedad. Porque el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura o sombra del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, eso es lo que hizo el Señor. Jesucristo entró en el cielo, pero no con sangre de otro, sino con su propia sangre. Y esa sangre de Jesús es la que está en el cielo todavía y la que le dice al Padre, yo pagué por ellos. Y nosotros le damos gracias a Dios, porque a través de esa sangre pudimos llegar a conocerle y pudimos llegar a recibir el perdón de pecado, porque eso es lo que dice acá. Que Él lo hizo una vez y para siempre, no tiene que ser como el sacerdote a cada rato entrar y cada año. Una vez y para siempre, fue suficiente su sacrificio. ¿Pero para qué lo hizo? Para llevar los pecados de muchos, dice la palabra. Para llevar nuestros pecados, lo hizo. Y por eso Dios nos libra de sus
de su justicia condenatoria y punitiva. El hombre tiene que pagar, pero hubo alguien que pagó por él y nos dio la reconciliación. ¿eh? Y voy a estar concluyendo y vamos a hacer una recapitulación de lo que vinimos hablando. Dios mismo entonces es la respuesta a la ira. ¿Dios se enoja? Sí, se enoja. Se enoja por el pecado, porque el pecado le produce algo feo a Dios. Pero Dios mismo es la respuesta. Dios es el que debe ser propiciado, apaciguado. No es el hombre, es Dios el que debe ser apaciguado. Pero Dios mismo en su amor se ocupó de llevar a cabo esa propiciación a través de su Hijo Jesucristo. Dios mismo en persona, a través de Jesús, murió como propiciación por nuestros pecados. Dios tomó la iniciativa en forma amorosa para apaciguar su justa ira. Él la llevó sobre sí cuando ocupó nuestro lugar en la cruz. Y yo pienso, ahora, la palabra propiciación, ¿no nos resulta algo lindo? Porque sabemos que la ira ya no cae sobre nosotros. Dios hizo la propiciación, Jesucristo hizo la propiciación y ya la ira de Dios no cae si creemos en Él. Y también a mí esta palabra me trajo de pensar en lo que Jesús hizo por nosotros y me da gratitud. Me da ganas de decirle gracias, Jesús, por lo que hiciste, porque yo merecía el infierno, merecía el castigo de Dios sobre mi vida y vos también. Pero hubo alguien que pagó y que ya la ira de Dios no cae sobre nosotros. Y eso me lleva a adorarlo, a decirle qué bueno que sos, qué grande, qué poderoso, qué santo. Porque no es que Dios deja de ser santo. Dios es justo y es santo, pero al pagar Jesús nos dio la libertad de entrar confiadamente a su presencia. Ahora podemos llegarnos a Él y no temer de lo que pueda hacer. No, Él me va a castigar. No, no me va a castigar. Se puede enojar, me puede corregir, pero no me va a castigar, porque ya castigó a Jesús y Él llevó mis pecados. Así que la palabra propiciación nos habla de eso, de que Dios fue apaciguado por Jesucristo y de que Él entró en el cielo con su sangre y ahora esa sangre le dice a Dios, ya pagué por la humanidad. Todos los que crean en mí pueden llegarme a ser tus hijos y estar en este lugar, en el cielo. Bueno, yo lo voy a invitar al pastor y ya vamos terminando. Y aprovechando que tenemos este camino nuevo, que no está hecho de manos, que no está hecho de material, sino que está hecho a través del cuerpo de Cristo, de la sangre del Señor, de algo eterno. ¿Hay alguno en este lugar que todavía no se haya puesto debajo de este propiciatorio que hemos hablado? ¿Hay alguno que tal vez no haya entregado su corazón todavía al Señor Jesús y quiera ponerse hoy debajo de esta gracia? Porque lo fundamental que tiene que suceder es nuestra fe puesta en Jesús, en la sangre de Jesús, para poder estar debajo de esa gracia que hoy se predicó. Si hay alguno que no ha entregado su vida a Jesús y hoy quiere levantar su mano, yo lo voy a estar guiando
para que pueda hacer esta oración de entrega. Si quiere puede levantar su mano. Muy bien, Fer. Muy bien, Antonio. ¿Habrá alguien más que quiera ponerse debajo de esta gracia? ¿Cómo se llama? Eli. Marlene, acompáñala a Eli hasta acá que voy a orar por ella. Vení, Fer. Vení, Antonio. Oh, Señor, gracias. Porque tú tenías algo especial para este día. Y estos hermanos quieren ponerse hoy debajo de tus alas, Señor. Yo les voy a pedir que repitan conmigo esta oración desde lo más profundo de su corazón. Señor Jesús, soy pecador. Necesito un Salvador. Te reconozco como Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Borra mis faltas. Te acepto en mi corazón. Toma control de mi vida y colócame debajo de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga. Le damos un aplauso. Estamos de pie, hacemos una oración, le damos gracias al Señor. Padre eterno, Dios de toda gracia y de toda gloria, Señor, no dejas de sorprendernos, Señor. No dejas de dejarnos boquiabiertos, Señor, al ver tu gracia, al ver ese escudo protector, Señor, que nos ha, Señor, puesto a salvo de lo que merecíamos, Señor, la condenación. Por eso, junto con mis hermanos, en esta tarde, en esta noche, elevamos una oración de gratitud a ti, Señor, diciéndote gracias, Señor Jesús, porque cada día que tu sacrificio se revela en nuestras vidas, Señor, más magnífico eres, Señor. Más exaltamos tu magnificencia, Señor, y tus atributos, Padre. Te damos gracias, Señor, y te adoramos, Señor, en esta noche, Señor. Y cómo no rendirnos, Señor, delante de ti. Si tú nos has amado de esta manera, ¿cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amar, Señor, a nuestros hermanos, Padre? Te doy gracias por esta reunión, te doy gracias por este estudio, Señor, que está siendo de bendición para tu cuerpo, Señor amado. Gracias por tu palabra, Señor, y te agradezco por cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendícelos, fortalécelos, Señor, en sus necesidades, Señor, en sus luchas, Señor, en sus pruebas, Padre amado. Tú eres quien los va a sostener en este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque si tú has dado tu vida por ellos, ¿cómo también no los vas a guardar hasta tu venida, Padre amado? Te agradecemos, Señor, y te adoramos porque tú guardas a la iglesia de Jesucristo. La gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Abríguese bien, nos vamos para casa disfrutando de la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga.